Hola, me llamo Marcos Pereira y soy actor y ahora mismo estoy trabajando en el Centro Dramático Nacional con la obra Tribus en el Teatro Valle Inclán. Y bueno, respecto al tema de la sexualidad y la diversidad funcional, cómo vincular ambos conceptos, yo creo que es un tema bastante tabú en esta sociedad, porque realmente yo creo que todos los seres humanos, todos sin excepción, tenemos libido y tenemos en cierta manera deseo sexual, cada uno en mayor o menor medida, pero creo que todos somos animales por naturaleza. Así que si sacamos nuestro instinto más primario, creo que realmente el tema de la diversidad dentro de la sexualidad pierde esa importancia, puesto que nos dejamos llevar por los placeres de la carne. ¿Qué pasa? Esto sería lo ideal si no viviéramos en una sociedad donde lo raro, por decirlo de alguna manera, lo diverso, lo que sale dentro de los cánones establecidos de lo blanco, heterosexual, el patriarcado, todo lo que sale de esos contextos, sí es verdad que se suelen mirar con cierto rechazo. Entonces creo que hay muchos tabúes y muchas barreras que romper en cuanto a los temas de diversidad y sexualidad, porque realmente todos sin excepción disfrutamos del sexo y muchas veces dentro de las comunidades diversas también hay cierto temor por el hecho de el que dirán, por miedo a ver si por que soy diferente me van a rechazar a nivel sexual, incluso ya no solo social o laboral. Así que creo que son temas que tocan mucho la moral de las personas, pero que a su vez son muy necesarios en una sociedad como esta en la que vivimos, en la que es muy, por decirlo hasta de cierta manera, es una obligación el derribar estos tabúes para que haya una mayor libertad y no haya ningún prejuicio respecto a la sexualidad y las personas con diversidad. En el año 2019, la novela Lectura Fácil de la escritora granadina Cristina Morales ganó el Premio Nacional de Narrativa. En esta obra se da cuenta de las vivencias de 4 mujeres con discapacidad intelectual y uno de los temas que se trata es precisamente la sexualidad, los tabús de la sociedad, la eugenesia, la esterilización de mujeres con discapacidad intelectual, el recurso a la prostitución por parte del hombre con discapacidad intelectual, pone de manifiesto la necesidad de indagar sobre la relación de estas personas con su sexualidad y con su cuerpo. El proyecto SESFAM parte precisamente de la necesidad de rellenar ese hueco que se encuentra dentro de los estudios académicos sobre la temática. Es por eso que en el año 2019 opté a una beca Leonardo de la Fundación BBVA para investigadores y creadores culturales. En el proyecto SESFAM se trata de analizar, por un lado, las propias percepciones sobre su sexualidad de las personas con diversidad funcional, discapacidad tanto física como intelectual, y en una segunda vertiente tratar de indagar en cómo la propia sociedad percibe la sexualidad de estas personas. Aurora, ¿en tus estudios de grado has tenido algún contacto, alguna aproximación a cuerpos diversos, sexualidades diversas? Es cierto que el contacto con la universidad pone a disposición del estudiante conocimientos teóricos acerca del cuerpo y su relación con la diversidad sexual y los usos del cuerpo en cuanto a lo que es la perspectiva teórica de la sexualización. Pero en el contacto del día a día yo creo que es donde los alumnos toman nociones más realistas de lo que está pasando a nivel multidimensional y lo que pasa realmente con los temas complejos de la diversidad sexual y los problemas de su relación con el género y con las perspectivas del cuerpo. Entonces yo creo que es importante que todo este tema se aborde desde un punto de vista más multidimensional y que se tengan en cuenta aspectos de la vida cotidiana de las personas y cosas que no están reflejadas ni que se imparten desde el punto de vista académico. ¿Y dónde has podido encontrar esos conocimientos, esa aproximación más allá de la universidad? Actualmente yo creo que las redes sociales son la herramienta que más conocimiento puede transmitir acerca de estas realidades que son muy
muy virtuales, pero que al fin y al cabo te ofrecen mucha información de lo que está pasando. La comunicación y la expansión y publicación de contenidos virtuales y personales da un mayor alcance para conocer lo que realmente está pasando en la vida de las personas. Y eso también sirve para darse cuenta de lo que realmente pasa en las personas, cómo conciben su sexualidad y cómo este fenómeno está, el alcance que está teniendo en toda la sociedad, sobre todo en los más jóvenes. A nivel personal, como experiencia personal propia, ¿has tenido contacto con personas con diversidad funcional, con discapacidad, y has hablado con ellas sobre su sexualidad o sobre su intimidad, o has discutido con otras compañeras sobre la sexualidad de las personas con discapacidad? El tema de la discapacidad sí que es verdad que es un tema muy controversico y era también muy delicado, pero sí que es cierto que cada vez que he podido estar presente en alguna situación en la que había una persona que tenía alguna diversidad funcional, se ha intentado llevar con la mayor delicadeza posible, pero sí que es verdad que he podido observar como hay personas que hay estrategias diferentes, que cada persona en función de su diversidad ha adoptado puntos de vista diferentes, y es interesante que sean abordados de una forma analítica y que se tengan en cuenta esas diferencias. Por ejemplo, yo en mi carrera conocí a una chica que era sorda y tenía una serie de rasgos en su personalidad que al margen de que teníamos las mismas características como alumnas, ella pues tenía unos puntos de vista y bueno, pues había desempeñado una serie de ciclos, había tenido su pareja, su vida social, pero al fin y al cabo no podemos olvidar que su sexualidad está ahí y su diversidad funcional está ahí, y es importante analizarlo. Mira, muchas gracias, Lola. Hola, soy Endeco y mira, por aquí estamos en Montserrat, pues hablando de cosas, a ver si arreglamos un poquito el mundo. Mira, así, que se vea que estamos en Montserrat de verdad. Bueno, si en realidad utilizaremos solo una parte de imagen y solamente si nos das tu consentimiento. Por supuesto. Y a ver, por lo menos, ¿te parece importante el proyecto SexFun? Importantísimo, sí. Muy necesario. En mayo de 2019 comienzo a trabajar en el proyecto SexFun, Sexualidad y Diversidad Funcional, con el investigador principal Marcos Bote. El proyecto es un proyecto nacional y quiero incidir en esto porque es muy importante a nivel del trabajo que yo realizo, que es el trabajo de campo. Gracias a Marcos, al apoyo de la Universidad de Murcia y de la beca BBVA, he podido viajar por toda España en pleno estado de pandemia, conociendo la realidad de las personas a las que hemos entrevistado gracias a asociaciones como Tandem, Plena Inclusión, la Asociación 26 de Diciembre, Tetri, la Fundación Tutelar Sonsoles Soriano, Down Toledo y Sexualidad y Diversidad Funcional en Valencia. Cada una de ellas se encuentra en lugares totalmente diferentes. Hemos viajado desde Canarias a Galicia y luego a Asturias y luego de nuevo a Toledo. Y lo importante de esta división geográfica es que muestra la división que hay realmente sobre la sexualidad y la diversidad funcional. Estamos en un momento crucial, según estamos viendo dentro de la investigación, aunque aún no estén los resultados, para ver un cambio de paradigma. Esto ya se empieza a comprobar desde el trabajo de campo que yo estoy realizando. Todas las personas están muy implicadas en querer cambiar el momento en el que se encuentran, de querer cambiar que la sexualidad deje de ser algo accesorio y pase a ser un derecho, porque es una parte inherente de las personas que se les niega a las personas con discapacidad. Lo que une a todas las personas de los diferentes lugares de España es eso, es la necesidad de poder expresarse, y esa es la oportunidad que les da SexFun, el poder expresarse y el poder tener en el futuro una herramienta que será el proyecto, una vez se elaboren todos los datos, porque será la herramienta para que ellos puedan empoderarse y utilizar nuestra investigación para poder exigir sus derechos. Hola, soy Lorena, tengo 34 años y vivo en una pequeña aldea de la provincia de Ourense.
Pertenezco al movimiento asociativo de Kogami Akadar y respecto al proyecto de sexualidad y diversidad funcional, considero que va a ser positivo y prometedor para nuestro colectivo. Creo que es hora de hablar de un tema que durante siglos fue tabú y que las personas con discapacidad, al igual que las demás personas, tenemos el mismo derecho a la sexualidad y por supuesto a poder hablar sobre ello y experimentarlo, ¿no? Entonces, bueno, creo que va a ser de gran relevancia este estudio. En cuanto a la entrevista, la verdad es que me ha parecido muy amena y bueno, en ningún momento ha dado la sensación de que estábamos en una entrevista, sino que ha sido más bien como una charla entre amigos. Así que nada, espero que tengáis mucho éxito con el proyecto y bueno, que contéis conmigo para lo que sea necesario. Chao, chao. Empecé a escribir Lectura Fácil en 2015 y nosotras nos conocemos en 2017 y la novela está terminada en 2018. Entonces, yo había asistido con gran ilusión a muchos talleres de danza integrada, que se llama, o danza inclusiva, que son unos nombres horrorosos para hablar de danza practicada por personas con y sin diversidad. Y esos talleres a mí me llamaban la atención particularmente porque hablaban de transgredir la normatividad de los cuerpos y transgredir los límites y cambiar de lugar el límite. O sea, que no como lo que ha dicho Alice, que yo por tener más articulación desde el muslo para abajo soy capaz de hacer cosas que a diferencia que si lo tuviera, ¿no? Entonces, no entender eso como una falta, sino como otro lugar de acción. Entonces, eso a mí me llama poderosamente la atención y empiezo a consumir, a ir, a asistir, a participar como elenco en talleres de danza inclusiva, danza integrada, donde encuentro personas muy valiosas, grandes amigas, grandes amigos, pero también me encuentro una basura general que es la del embellecimiento. Es decir, una tendencia general sistemática en aquellos talleres de danza integrada o danza inclusiva, danza comunitaria se la llama también, a que el movimiento del diverso se parezca lo más posible al movimiento del normativo. Y nunca al revés. Porque a mí lo que me interesaba de esas clases era que yo quería aprender a babear. Yo quería aprender a estar bailando y babeando como mi compañera de Sira Cascales, Shalma, bailarina y actriz, ¿no? De aquí de Barcelona. Yo quería que ella me enseñara a mí. Yo quería que el que efectivamente hace piruetas sobre las rodillas me enseñara a mí. No que yo le enseñara a levantar el brazo o a correr de una punta a otra. Hola, soy María Clemente Martori, soy psicóloga general sanitaria. Tengo máster en sexología por la Universidad Camilo José Cela y estoy especializada a través de un posgrado de neurorehabilitación. Tengo una especialidad pues en neurorehabilitación y en la atención a la diversidad funcional, impartido por el Institut Guttmann. Hace aproximadamente 6 años, Francesc Granja y yo misma, por un tema de afinidad, de inquietudes, decidimos crear la asociación Tandem Team Barcelona, que es una asociación que nació con la idea de dar respuesta a ese proceso, sobre todo crónico, porque en el proceso agudo, cuando alguien tiene un accidente o tiene una diversidad funcional sobrevenida, normalmente en la fase aguda hay muchos recursos, pero el problema grande es cuando la persona llega a casa y se enfrenta pues a ese punto cero de lo que será su vida a partir de ese momento con una condición de diversidad funcional. Y dándonos cuenta de que en esa fase más crónica faltan recursos, hicimos una especie de encuesta en una asociación que se llama Step by Step, que es una asociación de neurorehabilitación,
Y cuando hablábamos con las personas nos dábamos cuenta de que más o menos todo estaba atendido excepto la área sexoafectiva. Y a raíz de ahí fue cuando decidimos crear esta asociación Tandem Team Barcelona para hacer un abordaje integral de la sexoafectividad de las personas con diversidad funcional, sea cual sea esta diversidad. Puede ser física, intelectual, mental, psiquiátrica, sensorial. Y a partir de ahí, bueno, pues hemos hecho muchísimas actividades, talleres, cursos, ponencias. El otro día hacíamos un repaso de más de 50 ponencias en 6 años y nos damos cuenta de que hemos hecho muchísimo trabajo. Y quizá por la cuestión que más se nos conoce es porque hemos creado lo que es el protocolo de acompañamiento íntimo y erótico, que no asistencia sexual, y ahora explicaré un poco el porqué. En este acompañamiento, cuando nosotros consideramos que la persona que acude a nuestra asociación se va a beneficiar de este protocolo, se lo ofrecemos, le planteamos la posibilidad de poder tener un encuentro íntimo y erótico con otra persona que es acompañante y desde ese lugar desarrollar su sexoafectividad. Este protocolo lo llamamos de acompañamiento íntimo y erótico y no asistencia sexual. ¿Por qué? Porque pensamos que las palabras crean realidades y la palabra asistencia siempre nos remitía a la idea de desigualdad, de yo asisto a la persona que lo necesita. Y desde el lugar que nosotros planteamos el acompañamiento, nos damos cuenta de que las dos personas se ponen al mismo nivel, que tanto la persona con diversidad funcional como el acompañante tanto dan, tanto reciben, en el sentido de que cuando escuchas las experiencias de las personas que son acompañantes te das cuenta de que esas personas están viviendo esa experiencia desde un lugar totalmente nuevo, desde una vivencia que les hace crecer, que les aporta, que les da una nueva dimensión de la erótica y de la sexualidad, y por eso nos damos cuenta de que en ningún caso hay un experto o un profesional que enseña a otra persona, sino que son dos personas que se ponen al mismo nivel, y sí que es cierto que la persona con diversidad funcional muchas veces parte de una condición de vulnerabilidad o de menos oportunidades de encontrar ese desarrollo sexoafectivo en su entorno natural, no solo por el otro, sino muchas veces por él mismo, por sus propias creencias que le han inculcado a lo largo de la vida, que le han dicho pues que no es una persona deseable, que la área de la sexoafectividad no es para ella o para él, y entonces por todos estos motivos muchas veces la persona con diversidad funcional está bloqueada en esta área, y a través del protocolo de acompañamiento se produce como este desbloqueo y ese crecimiento personal. Nos damos cuenta, y decimos también íntimo y erótico precisamente porque cuando hablamos de asistencia sexual, la palabra sexual en la sociedad en la que vivimos nos remite muchas veces única y exclusivamente a lo genital, a lo coital, a la penetración, al orgasmo, y cuando hablamos de íntimo y erótico nos damos cuenta que abrimos miras y hablamos desde una mirada, una caricia, de cómo un acto de piel con piel, sea cual sea, puede tener mucho más peso y puede ser mucho más satisfactorio que todo esto que nosotros entendemos por sexual y que remite más a lo genital y a lo orgásmico. Entonces, desde ese lugar nos damos cuenta que aplicando este protocolo, la persona con diversidad funcional hace unos cambios brutales en todas sus áreas, porque se empodera, porque gana autoestima, gana confianza, y entonces sale a su entorno vital de su día a día con otra actitud, con otra visión de la vida, ¿no? De golpe sentirse deseado y sentirse mirado y darse cuenta de que puede aportar placer y puede aportar deseo en el otro, le cambia radicalmente la vida, ¿no? Y eso es lo que venimos haciendo desde hace 6 años. Estamos encantados de haber podido colaborar con vuestro proyecto, con vuestra investigación, y estamos a vuestra disposición para siempre que queráis consultarnos o acudir a nosotros para lo que sea. Un saludo y nos vemos pronto. Hasta luego. ¿Qué opinas de la figura del asistente sexual o acompañante íntimo? Yo creo que es una figura que es un poco controvertida porque se ha tomado desde el punto de vista reproductivo de la persona y no se ha tenido en cuenta su necesidad sexual ni se ha abordado desde ese punto de vista
Entonces yo creo que debería redefinirse ese término y más asociado a la idea del acompañante erótico y de una manera que estas necesidades que presentan las personas con diversidad sexual sean satisfechas de una forma más individual y conforme a lo que esa persona necesita. Y no se quede simplemente ni se reduzca a un término que es como asistir y ya está. Hola, mi nombre es Lucía Martínez García y formo parte del grupo SEFU, encargado de investigar la relación entre la sexualidad y la diversidad funcional, así como su entorno. Mis compañeros ya han mencionado cosas muy importantes del marco teórico, de las entrevistas realizadas a nivel nacional a grupos de diversidad funcional para que nos comentaran, para que nos contaran, para saber de primera mano cuál ha sido su experiencia referente a su sexualidad y a su entorno, y en mi caso soy la encargada de llevar 2 experimentos para saber cuál es el parecer real de la sociedad frente a las personas con diversidad funcional. Con estos datos sabremos realmente si estamos ante el cambio de paradigma o tenemos todavía mucho que trabajar para llegar ante la igualdad de los derechos a expresar la sexualidad siendo cualquier persona, sin tener connotaciones de género o en este caso más profundamente de diversidad funcional. No quiero adelantar más datos, pues entorpecería el método científico en ciencias sociales, pero sí he de decir que toda esta información se va a retomar con el mayor rigor científico, también avalado por la Universidad de Murcia y por la beca BVA que ha apostado por este proyecto. Con las conclusiones esperamos poder dar una herramienta potente para que las personas con diversidad puedan ejercer sus derechos y expresar su sexualidad como cualquier otra persona y así a la vez poder concienciar a la sociedad sobre los derechos de los mismos, sobre la normalidad, sobre normalizar que cada persona dentro de nuestras diferencias tenemos los mismos derechos y la necesidad de manifestarlos. Y por último comentar que todo el equipo está muy entregado para que esta investigación se lleve a cabo de la mejor manera. Esperamos muy pronto poder compartir los resultados y ser de gran utilidad. Un saludo. Afirmo que la puta es mi madre, y que la puta es mi hermana, y que la puta soy yo, y que todos mis hermanos son maricones. No nos basta enunciar ni vocear nuestras diferencias. Soy mujer, soy lesbiana, soy india, soy madre, soy loca, soy puta, soy vieja, soy joven, soy discapacitada.